Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, te doy por este capítulo que nos estás dando de podcast. Te pedimos que abras los corazones y las mentes de todos los suscriptores que están escuchando el día de hoy. Bueno, y también a los no suscriptores, por favor, suscríbanse. Que están escuchando el día de hoy este podcast, que por favor bendícelos. Bendícelos en su empresa, bendícelos en su familia y bendícelos para ejecutar el propósito más importante de sus vidas, que es ayudar a llevar a los colaboradores al cielo. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos listos para comenzar este episodio de podcast que estamos muy emocionados porque todo el mes de enero ha sido dedicado a poder profundizar la vocación tan hermosa a la cual fuimos llamados, que es ser empresarios de fe, empresarios consagrados. Y comenzamos este mes, hace 2 o 3 semanas, empezamos este mes con analizando el tema de la identidad y con la lectura de el bautizo del Señor, en donde hablaban sobre que Juan el Bautista estaba diciendo exactamente quién era. Él decía, no soy el Mesías, sino que hay otro que ha de venir, que no soy el del cual no soy digno siquiera de desatar la correa de las sandalias. Es decir, Juan sabía quién era a sí mismo. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, y todo valle se levantará y todo monte se allanará. Y básicamente él sabía perfectamente quién era a sí mismo y sabía perfectamente quién era Jesús. Y luego cuando sucede el bautismo, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, este es mi Hijo predilecto. Nuevamente es el verbo ser. Es decir, estamos hablando sobre la identidad y que es muy importante también nosotros poder entender qué es lo que somos. Somos empresarios de fe. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros llevamos, ayudamos a llevar al cielo a nuestros colaboradores. ¿Cómo lo hacemos? Con excelencia. Básicamente con excelencia en el mercado. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio empezamos con ese triángulo de la estrategia en donde el primer vértice es el amor de Dios? No es el amor a Dios, sino es el amor de Dios. Y recibiendo todo lo que el Señor quiera darnos para poder transformar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras empresas en un efecto expansivo, llegando al segundo vértice, que es el de el amor al prójimo, en donde nosotros estamos dedicados a poder ejercer las 3 misiones, los 3 ministerios que el Señor nos da, que es ser sacerdotes, profetas y reyes. Y en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre eso, sobre el tema de ser sacerdote, profeta y rey. Y hoy vamos a hablar sobre el tercer vértice del triángulo de la estrategia, que se llama excelencia, con los 2 objetivos. Número 1, que es ser referente de la industria y hacer a la competencia irrelevante. Básicamente, lo que tenemos que hacer a fin de tener colaboradores para poderlos llevar al cielo y ejecutar la voluntad de Dios en todo momento dentro de nuestras empresas, o las empresas más bien que están encomendadas a nuestro cuidado. Ese es en sí todo el racional de este triángulo de la estrategia. Es una muy buena forma como para entender la vocación que el Señor nos ha hecho y ese pues tremendo regalo que es el ser invitados a ese tercer círculo. Recuerden que también estábamos hablando sobre 3 círculos en general,
en donde, bueno, el círculo exterior, el primer círculo, es el círculo de los curiosos, ¿no? Como Herodes cuando estaba la pasión de Jesús y le llevan a Jesús a Herodes. Y entonces él dice, pues hazme un milagro, ¿no? Para ver, pues para conocerte y demás, porque yo siempre he querido ya verte y no había tenido tiempo, no había dado tiempo, no había habido la oportunidad, no se había presentado en sí. Y Jesús no le habla. No sé si no lo mira, pero no lo habla, no le habla. No establece ningún transfer, ninguna, no lo escucha, no le responde. Algo tremendo. Después viene el segundo círculo, que es el más importante, es uno de los más importantes, porque es el círculo de el reino. Y realmente es a donde la Iglesia Universal, que bueno, pues es la Iglesia de Jesús, está encaminada y concentrada, se explica en el pasaje del joven rico o del hombre rico, donde dice, Jesús, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, perfecto, mira, no mientas, no mates, no defraudes. De hecho, parece que le estaba hablando a un empresario de fe, ¿verdad? No defraudes, no, no hagas malos negocios, no hagas injusticias, etcétera. Y él dice, oye, Jesús, Señor, yo eso lo hago desde joven. Dice, ¿no? Y Jesús dice, lo miró y lo amó. Y de hecho lo ves en el Evangelio de Mateo, donde dice, lo miró y lo amó. Fue diferente a la reacción del primer círculo. ¿Se recuerdan? Con Herodes, con un silencio total. No contestó una sola de las preguntas ni tampoco emitió sonido alguno. No le confirió esa gracia de escuchar al Señor. El Señor no habló, literalmente. Dios no le habló a Herodes de manera personal. Es tremendo, es dramático, es terrible, ¿no? Porque es una naturaleza. Entonces, bueno, pero en este tercer círculo lo miró y lo amó y lo invita. Bueno, pues entonces, ya lo haces, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ahí declara que ahora vas a hacer negocios con una rentabilidad eterna. Y es lo mismo que decía con Pedro. Cuando dijo Pedro, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, vas a ser empresario de la industria a la que te dedicas ya, que es empresario, que es pescador, pero ahora vas a tener rentabilidades eternas. Entonces, bueno, igual acá, el Señor siempre te está diciendo, empresario de fe, que lo tuyo son las rentabilidades eternas, las cuales no se dan sin las rentabilidades eh, eh, terrenales, por así decirlo, o materiales, ¿no? Pero sí le da esa noticia de que si tú haces eso y te quedas sin nada, entonces vas a tener rentabilidades y vas a tener un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Y es un seguimiento al Señor pero cercano, en donde nosotros estamos haciendo, pues ejerciendo esos consejos evangélicos de obediencia, castidad y pobreza. Y es muy importante, ese es el amor de Dios, esa es la forma de recibir el amor de Dios y dejarnos transformar, ¿no? Como decía Santa Teresita del niño Jesús, es pedirle a Jesús que todos nuestros consuelos sean tornados en amarguras para que solo tú, Jesús, seas mi consuelo. Esa es la idea. Es ese tercer círculo que es ser llamado a ser empresario consagrado, empresario de fe, para seguir al Señor de manera cercana, generando negocios con rentabilidad eterna. Y luego ven y sígueme. Obviamente el joven, como ya sabemos, el hombre, se retira porque se tenía que retirar. Ve y vende. Como quiera tenía que irse. O sea, no necesariamente es una historia con un final trágico. Se retira porque tenía que ir a vender. Estaba triste. Dime, ¿quién de nosotros, y seguramente el Señor les ha probado a todos los que están escuchándonos en este momento, por vía de este podcast, pero seguramente todos nos hemos retirado cuando el Señor nos quita cosas, ¿no? Y estamos tristes de alguna forma, ¿no? Igual, el hombre joven, el hombre rico, no actuó de manera distinta, porque es un hombre y está acostumbrado a tener esos consuelos humanos, ¿no? Pero el Señor le estaba pidiendo que esos consuelos humanos fueran ahora amarguras, fueran escaseces, fueran faltas para que solamente Jesús fuera el proveedor de todo lo que nos hiciera
encuentra bien. Solamente Jesús es el máximo bien, es el sumo bien, es el único bien de nuestra. Esa es la idea en general. Ese es el amor de Dios, ese llamado, ese tercer círculo, es amor de Dios. Y como decía el padre Gabriel González, que no recuerdo a quién estaba citando, eso también probablemente no lo dijo el padre Gabriel, pero él estaba citando a alguien más, no estoy seguro si es Bob Schultz o alguien así, pero decía que la santidad es el arte de recibir. El arte de recibir. No es tanto la penitencia y el amor, amor a Dios, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo generar por Dios, no es una correspondencia. Es más bien, no es tanto, dice Juan, no es tanto el amor que nos ha tenido, no es tanto el amor que nosotros hemos dado al Señor, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Dios nos amó primero. Es el amor de Dios, es recibir lo que el Señor tiene para nosotros, para darnos. Es permitir que el Señor retire toda opresión, toda mancha, toda herida en nuestra alma, mente, voluntad, emociones, en nuestra alma. Que el Señor venga y renueve y reconstruya toda nuestra vida, para que después podamos ahora sí caminar en las virtudes y el conocimiento y poder realmente seguirle al Señor. Pero primero es el arte de recibir para poder estar en ese tercer círculo. Por eso le hemos puesto amor de Dios. No es tanto el amor a Dios, es el amor de Dios. Y después ahora sí viene la actividad expansiva, como dice Monseñor Héctor Mario Pérez, capellán de His Way at Work. His Way at Work es una organización de empresarios que queremos hacer la voluntad de Dios, que estamos consagrados y queremos hacer His Way, ¿no? Queremos hacer su forma de hacer las cosas en nuestra empresa. Y entendemos que no es nuestra empresa, sino es el Señor. Y como dice el padre Héctor Mario, el Monseñor Héctor Mario Pérez, es esa acción expansiva. Viene el amor de Dios, lo recibimos y luego hay una expansión que va encaminado a salvar a nuestros semejantes. Y ese es el amor al prójimo, que también Jesús lo decía, ¿no? El prójimo. Con esa parábola del buen samaritano, si ustedes lo recuerdan. Entonces, nosotros estamos encaminados a ese segundo vértice, que es el amor al prójimo. Y en donde realmente la razón de ser y nuestro destino profético es llevar las almas a todo aquel colaborador, que también nos decía el Monseñor Héctor Mario en esa cumbre del 2024 en Cancún, en septiembre del 2024, nos decía que somos como parroquias personales. Que por cierto, hay una pastoral en Ciudad de México sobre parroquias personales. Y somos como parroquias personales que tenemos a nuestros feligreses. Nuestros feligreses son los colaboradores, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es el mismo que un párroco para sus feligreses, para una parroquia normal. Es llevar a todos al cielo, a todos los parroquianos, a los feligreses al cielo. Pero nuestra única forma de tener feligreses, a diferencia del párroco, que va a ser distinta, no sé cómo es, ¿verdad? Porque no soy un párroco, pero a diferencia del párroco, es por medio de la excelencia. Es decir, en la estrategia es el tercer vértice, y ese es el tema del día de hoy. Ese tercer vértice que es el vértice de la excelencia. Es decir, que nosotros vamos a poder tener parroquianos, feligreses, mientras nosotros cumplamos dos prerrogativas. Una, ser el referente de nuestra industria. Ser el referente de nuestra industria. No es solo ser un jugador, es ser el referente de nuestra industria. Y dos, es hacer a la competencia irrelevante. Y tiene todo un racional. En unos minutos vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero tiene todo un racional. Pero estamos hablando de la excelencia, y no solamente de la excelencia de manera subjetiva, a lo mejor ni siquiera comparativa. Una excelencia a lo mejor que es completamente personal. No, es una excelencia en el mercado. Es una excelencia en donde nosotros somos punta de lanza aquello que nos dedicamos. Esa es la idea, esa es nuestra aspiración, eso es lo que estamos haciendo todos los días, poder lograr la excelencia en el mercado y hacer a la competencia irrelevante. Oye, Mike, qué fuerte. No, claro que sí.
Claro que sí, porque entonces nuestra labor no tiene razón de ser y por eso comenzamos con el primer vértice, que es el amor de Dios, y luego el amor al prójimo, entendiendo que lo que hacemos nosotros es llevar al cielo a nuestros colaboradores y nuestra forma de pensar cambia. Recuerdo que estábamos hablando al inicio de este mes sobre pues, las cosas que nosotros vemos en el mundo, ¿no? Cómo el mundo, los valores del mundo están dedicados al éxito, a la riqueza, al conocimiento, a la libertad de hacer mi voluntad, al tiempo para mí, al prestigio, al poder y a las dos cosas más importantes para el mundo, que es la autorrealización y el impacto. ¿Y cómo vemos la autorrealización y el impacto que es un empresario de fe? Al final del día es nuestra forma, ¿no? Y que hablábamos que, bueno, pues la autorrealización tiene que ver con un Lucas 11, versículo 28. Dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos. Esa es la autorrealización. Vamos a ser dichosos en la medida que escuchemos lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros y lo ejecutemos, lo obedezca, ¿no? Y el impacto. Lucas 12, versículo 49, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero, lo mismo que decimos nosotros, pero tenemos una misión que cumplir, tenemos un propósito que cumplir, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Es decir, cuando pase por la prueba de un bautismo, cuando pasemos nosotros, empresarios de fe, por la prueba de nuestro propio bautismo, entonces haremos al mundo arder, prenderemos fuego a este mundo. Cuando cumplamos nuestra vocación, cuando cumplamos nuestra misión, nuestro propósito, cuando hayamos pasado por la prueba de nuestro bautismo personal. Por eso decimos que si vivo mi vocación, tengo autorrealización e impacto. Muy bien, y por eso es importante conocer esto. Por eso es importante conocer el triángulo de la... Déjame hacer aquí un breve paréntesis, querido empresario, empresaria de fe. Estamos nosotros, dado pues el vértice número 1, que es amor de Dios, el tema de recibir del Señor. Nosotros hemos estado empezando a formar una comunidad que le llamamos comunidad de oración, en donde estamos juntándonos como empresarios de fe en un grupo de WhatsApp. Algo muy sencillo, muy simple, pero en el grupo de WhatsApp estamos distribuyendo diariamente una meditación, una reflexión de 10 minutos aproximadamente sobre las lecturas del día de la misa diaria, ¿no? Obvio que es como el tratar de matar dos pájaros de un tiro, en donde vamos a promover la misa. Hay que ir a misa, definitivo, porque es el amor de Dios, es poder entender y poder tener una comunión con Jesús, súper importante, o más bien, no digo súper importante, sino creo que estructural, es toral, ¿verdad? A nuestra vocación. Entonces, pues es sobre la lectura del día y pues es todo una meditación de 10 minutos que la puedes hacer de camino a la misa. Entonces, para poder llegar a la misa y tener ya el Señor te va a estar hablando antes de la misa. Entonces, esa es la idea, poder estar todos juntos, poder compartir del Señor en el grupo de WhatsApp y también a través de WhatsApp poder recibir las notificaciones de webinars que queremos nosotros lanzar para mostrar desde la consultora cómo plasmamos la voluntad de Dios en las estrategias de las compañías. Muy importante. Y entonces, bueno, pues a través de esos grupos de WhatsApp vamos a estar haciendo pues estas comunicaciones para que tú puedas subirte a nuestro webinar que en breve vamos a organizar para que tú puedas redescubrir cómo plasmar la voluntad de Dios en nuestras empresas. En la descripción va a venir el link para que no dejes de presionarlo y entrar a nuestra comunidad y seas parte de este movimiento que busca prender fuego en la tierra. Muy bien, cerramos este paréntesis para continuar
como habíamos platicado sobre el triángulo de la estrategia, en donde es el amor a Dios, el amor al prójimo y el tema de la excelencia. Vamos a ver ahora el tema de la excelencia, que creo que es pues, un tema importantísimo. Me he topado con varios casos de empresas. Te cuento el caso de una empresa en donde pues tiene 35 años en el mercado. Y es una empresa que está dedicada a los servicios dentro del ambiente industrial. Es una empresa próspera, podríamos decir. O sea, le va bien. Sin embargo, bueno, por temas sobre todo durante la pandemia, por temas de salud, el dueño original, el fundador, pues tiene que hace un pasamanos no muy rápido a su hijo que es muy joven y pues hace un trabajo tremendo de mantener lo que está pasando, lo que está ocurriendo sin mayor novedad, ¿no? ¿Esto qué hace? Bueno, básicamente la señal ha sido más el no destruir lo hecho, que es una de las cosas muy importantes, el poder mantener un status quo. Pero es una empresa que hoy no crece. Es una empresa que hoy no crece, que ha sido pues promocionada de boca en boca y que solo por un buen trabajo, vamos a decir, un trabajo aceptable y a lo mejor muy bueno, de mucho valor, pues ha ido creciendo con el tiempo de manera orgánica. Hoy te puedo decir que el edificio en donde están plantados ya no cabe un alma más. Ya no cabe más, pero tampoco se necesita. No se extraña de alguna forma, ¿no? Los directores tienen más de 30 o 31 años, el más antiguo de estar ahí. Es más, hay una persona que, si la empresa tiene 35, esta persona tiene 36. Es decir, antes de que fuera la empresa, ya trabajaba para el fundador un año antes. Entonces, imagínate, tienen toda la vida de la empresa, han visto realmente pasar pues muchísimas cosas, toda la evolución, toda la historia de esta empresa en específico. Y se nota, dicho de parte de los mismos trabajadores, de los mismos colaboradores, que no hay un deseo per se de crecimiento. No hay un deseo per se de dominar la industria, no hay un deseo per se de ser preferido o hacer a la competencia. Esa es la idea. Falta el tema. Oye, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, empieza a tener una rotación alta relativamente. No quisiera decir que es una crisis. En nada tiene crisis, eso sí te podría decir. Esta empresa es como estable en todos los sentidos. Tenemos una especie como de build-up, ¿no? Que si estuviéramos hablando del tema de música, pues tenemos una nota pedal que está ahí, pero no va a ningún lado. No hay un desenlace de la sinfonía, ¿no? No hay tampoco un pico de ningún tipo, ni tampoco un desenlace, ¿no? Entonces está así en una tónica, o más bien hablando de música, en un tono dominante perpetuo, ¿no? Y pues empieza a haber un nerviosismo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se retiren? Que ya falta poco. 2 o 3 directores que son muy relevantes para lo que hace esta empresa, ¿no? Pues no hay quien lo sustituya. Porque, bueno, pues por la gente que está abajo de ellos tiene igualmente 29 años, 25 años. O sea, así está la empresa. Ha ido creciendo con el tiempo. Nuevamente, una gestión muy sólida de parte de los dueños hacia los colaboradores, muy en justicia, muy también, pues ayudándoles en el tema de formar patrimonio a todos los colaboradores. Y eso es algo realmente admirable. O sea, tampoco nunca quisiera yo que se tomara esto como una crítica, para nada, ¿no? Sin embargo, te puedo decir también de 20 años de carrera en el tema de la estrategia, que estas empresas que se mantienen esta nota dominante, eventualmente vuelven a la tónica. Es decir, eventualmente hay un desenlace y regularmente ese desenlace no es el que esperan, ¿no? Regularmente no hay un desenlace en donde hay una permanencia en el tiempo porque no se cierran ciclos, porque no hay una renovación natural en el proceso interno de las empresas. Pero el punto que quisiera resaltar de aquí, que no es muy común que nos encontremos empresas así,
Siempre hay empresas que a lo mejor tienen problema de crecimiento, hay unas empresas que a lo mejor les falta crecimiento, otras que les sobra crecimiento y no saben cómo administrar el crecimiento que han tenido. Y son pocas las empresas que tenemos, que notamos en el tema dominante, pero viniendo desde un empresario de fe, podemos entender que el tercer vértice, que es la excelencia, Mike, no es cierto. ¿Por qué? Porque esta empresa lleva 35 años haciendo trabajos de la más alta calidad. Déjame decirte que no es lo que yo estoy pensando, no es lo que te estoy diciendo en el triángulo de la excelencia. Y para eso me gustaría, pues, ver tres puntos que tiene que ver con este vértice de la excelencia. Y con esto, de hecho, terminaríamos nuestra serie de entender la vocación al ser empresario de fe, la vocación al empresario con fe. Hay mucho más que decir, sí, hay mucho más que decir, muchísimo más que decir en cada uno de los vértices para poder profundizar muchísimo más cada uno de ellos y entender qué es exactamente lo que Dios nos está llamando, cómo podemos de alguna forma contestarle al Señor, responderle al Señor de una mejor forma, más responsable, más efectiva, más eficaz, pero sobre todo más dependiente de lo que el Señor quiere cada vez en más detalle. Porque eso es lo que Dios quiere. Jesús está vivo en el Sagrario. Jesús quiere las cosas de cierta forma. Tenemos que preguntarle al Señor si eso es lo que el Señor desea de nosotros, si eso es lo que el Señor a lo cual nos está llamando. Hasta el mínimo detalle queremos preguntarle todo lo que hacemos. Yo sé que es un reto. Sí es un reto porque estamos hechos nosotros para tener una iniciativa, para tener una creatividad. Y no digo que se vayan a suprimir ninguna de esas, pero sí tenemos que tener como empresarios consagrados una dirección en todo momento. Y la dirección nace de una cercanía con el Señor, una relación personal con Él y que también de una confianza para entender que Jesús está con nosotros. Una fe, a decir, Jesús está vivo y está en el sagrado esperándonos a nosotros y quiere realmente, pues, poder establecer una relación cercana. Ese miró y lo amó. Quiere tener una relación con nosotros, quiere acercarse a nosotros y quiere tener cada vez más una relación en donde pueda Él orientarnos como dueño de la empresa hacia donde nosotros debemos. Y esa es justo la idea. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia en las tres cosas más importantes que implica el vértice de excelencia, ¿no? Y lo número uno, y tiene que ver con el ejemplo que acabamos de ver, extender el reino. Vemos en 2 de Samuel 11, segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, es un general tremendo, el mejor que tuvo en toda su historia, era tremendo, era terrible, era muy efectivo, ¿no? Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Si te acuerdas bien, este pasaje termina mal, definitivo. Fue uno, si no el más grande traspié que tuvo David, el rey David, entendiendo que todos somos hombres. Y al final, ¿no? el David muere en el gusto del Señor siempre, y el Señor honra su reinado siglos y siglos después, cientos de años después, el Señor seguía honrando el reinado de David. Pero dicho esto, entendemos que tuvo un traspié tremendo. Este fue con Betsabé. Porque, pues después de este pasaje, pues David había quedado en Jerusalén, estaba paseando en su terraza y a lo lejos ve hacia la fuente y la fuente se estaba bañando Betsabé. Queda prendado de su belleza, manda a llamar, pasa lo que tenía que pasar y a los pocos días o semanas, Betsabé manda avisar que ella está embarazada del rey David, ¿no? Y entonces empieza todo un problema y David urde una estrategia para salir del problema, ¿no? El embrollo. Manda a decir a Joab, a su general, que
que mande traer a Urías, que es el esposo de Betsabé y que es el general uno de los generales de Joab, ¿no? El gran general de todo el ejército israelí. Y pues bueno, viene Urías y David pues le da un banquete y le dice que vaya a dormir con su esposa para que descanse. Pero Urías, un general muy fiel, hombre de guerra, mientras el resto de su tropa estaba guerreando, que pues no es una situación fácil, pues él se le hizo que era indigno él de ir con su esposa y a dormir con su esposa cuando pues toda su tropa estaba en la guerra, en plena guerra, estaban muriendo, cayendo heridos, etcétera. Entonces dijo, yo no puedo hacer eso. Entonces se queda a dormir con la Guardia Real ahí a las afueras de Jerusalén. Entonces, eh, básicamente no va, David se entera y David dice, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque no puedo hacer que este hombre vaya a su casa. Rechaza ir a su casa cuando su tropa está en guerra. Entonces, bueno, dice, ok, ¿quieres ir a la guerra? Adelante. Lo manda con Joab y le manda con un mensaje secreto, de una manera también traicionera, literalmente traicionera, y de una forma horrible, o sea, de la peor forma posible. Le manda a dar aprovechando la fidelidad grande de Urias, porque aparte era fiel, responsable, fiel, era increíble, era un justo, una persona justa y recta, ¿no? Y David estaba comportándose completamente como lo contrario, una persona malvada. Eh, eh, y le manda de dar unas instrucciones a Joab y decía que lo mande al frente de batalla para que lo dejen solo en un momento dado y el enemigo lo mate. Joab, pues un general tremendo, cumple la orden de su rey. Le hace extraño, pero cumple la orden del rey. Y entonces lo manda al frente a Urias y ordena que lo dejen solo en un momento dado y el enemigo lo mata. Y entonces ya Betsabé es una viuda. Y bueno, pues listo, arreglamos el problema y ya estamos listos porque entonces David ya puede tomar a Betsabé como su esposa porque es una viuda. Entonces ya legalmente está correcto, ¿verdad? Pues no. Viene el profeta, no recuerdo si es Samuel, no me acuerdo. No recuerdo qué profeta es. Ya en ese momento creo que era ya Natán, porque creo que en la segunda Samuel ya no era Samuel. No sé. Pero creo que viene el profeta y le dice, oye, has hecho esto. Te has comportado como un impío, como un pagano, y pues has traicionado. Y le dice, pues Dios está enojado y pues va a sufrir todo Israel. O sea, los designios de Dios no fueron seguidos y entonces el pueblo tiene que sufrir. Bueno, empieza a haber un tema y hay cosas que Dios hace para resarcir este daño. Hay castigos que permite el Señor en David para poder nivelar las balanzas y realmente perdonar a su hijo David. Porque David, pues, de hecho es cuando nace el Salmo 50 o 51, dependiendo de la traducción, y es donde pide perdón David en un salmo hermosísimo. Verdaderamente hay un arrepentimiento de verdad de corazón, pero de hecho, bueno, las consecuencias se sufrieron a nivel espiritual inclusive, para él y para su pueblo y para su familia también. Después fue tremendo, sufrió tremendamente el pueblo y sufrió tremendamente el mismo David y sus familias. O sea, realmente incluso sus hijos murieron. Hubo hijos que murieron de David por causa directa o indirectamente de este gran pecado que ocurrió, ¿no? A pesar de que Jesús y el Señor, perdón, Jesús, el Señor o Dios Padre, perdonó a David al 100%. Pero, dicho toda esta película que les acabo de contar, que viene definitivo en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel, que es interesantísimo, yo te digo que hay que leerlo, tienes que meterte al Antiguo Testamento y realmente empaparte de este tipo de historias, porque es donde realmente entendemos la naturaleza divina, la naturaleza divina, la naturaleza de nosotros, la humana, y cómo interactúan, cómo Dios está pidiendo al hombre, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que somos pecadores, cómo nos está llamando a tener un ministerio, una vocación, y nos invita a ser parte de esta historia de salvación cuando somos seres indignos y pues no merecedores de el honor de ser llamados hijos de Dios, pero lo somos, como dice San Juan.
también Pablo. Entonces, bueno, volviendo al tema, todo esto es para entender esta pequeñísima frase, que si nosotros nos vamos de largo y leemos de una manera rápida o ligera, pues no podemos entender lo que dice. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Todos los años por ahí de primavera, verano, había un tiempo en donde las condiciones en esa región eran ideales para que los reyes salieran a la guerra, porque no llovía, porque pues hacía calor, el terreno estaba completamente firme y entonces podían hacer sus campañas bélicas, ¿no? Campañas de guerra a los reinos circunvecinos. ¿Para qué se hacía pues el tiempo en el que los reyes salían a la guerra? Porque se entendía que uno de los compromisos más importantes de los reyes es extender. Y Jesús, cuando viene y habla sobre el reino de los cielos, te pide lo mismo: extiende. Un reino nunca puede estar estático, no puede estar de una manera nadando de muertito, como el ejemplo de la empresa que acabamos de ver. Tiene que ser extendido, es un mandato realmente. Al final del día, nosotros como reyes, líderes, ¿verdad?, de la empresa, nosotros como reyes tenemos un mandato de extender el reino en nuestra empresa. O sea, la empresa que ya constituye el reino, nosotros tenemos que salir a guerrear. Y nosotros no tiene que ser de manera práctica, puede ser delegado, pero delegamos, como habíamos dicho en la sesión anterior, delegamos la tarea, pero no delegamos la responsabilidad. No la podemos delegar nunca. Al final tú eres ese rey, el que nos saca la guerra y nos trae de regreso. Como hablaban le decían cuando David servía a Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, que es Saúl, pues decían: oye, pues no es Saúl el que nos saca la guerra, eres tú. Porque Saúl sí delegó la tarea y delegó la responsabilidad también, no la supervisaba. Y realmente David iba al frente de la batalla y sacaba la guerra a las tropas y las regresaba. Cosa que David en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, no hace. Ahora se queda David. O sea, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra a guerrear, pues David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, pero David se quedó en Jerusalén. Son las frases, es una frase lapidaria que habla sobre esto. Y si cortas todo, dijo: en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David, rey de Israel, se queda. No hace lo que tiene que hacer. No sale a la guerra. No es el que está gestionando. Si te fijas, delega también la responsabilidad. Porque ¿quién destruyó los amonitas? Fue Joab. Y David no estaba haciendo mayordomía sobre esa conquista. Estaba haciendo mayordomía sobre sus planes personales, malvados, siniestros, ¿no?, concupiscentes. Ahí estaba David. En lugar de estar, si no presente en la guerra, estando de una forma muy directa, ejerciendo una mayordomía sobre esa conquista que se estaba haciendo. Ay, ¿qué es eso de la mayordomía? Básicamente es la supervisión, la administración, la supervisión, la guía, la mentoría a toda la gente que está ejecutando de manera directa o incluso de manera indirecta las tareas en donde tú, rey, tú, empresario de fe, tú, empresario consagrado, estás apuntado para suscitar, para generar, para detonar. Esa es en sí la idea. No significa que todos tenemos que ser directores generales de nuestra empresa. Hay veces que por la naturaleza de la empresa, a lo mejor la empresa ya es muy grande, nos rebasa completamente. A lo mejor para la naturaleza de
del corporativo, donde son varias empresas, no puedes ser tu director general de todas las empresas. Entendidísimo eso. Habrá algún director general de alguna de las empresas que sea tuya, tú no ser director general, pero aún así tienes que seguir ejerciendo mayordomía sobre la empresa. Siempre. Supervisión, estar al tanto. Estar realmente involucrado en temas que ahorita vamos a ver un poquito más, pero involucrados en temas de la estrategia. De realmente a nivel estratégico tienes que ejercer esa mayordomía, que al final se traduce también en un cuidado y en un pastoreo espiritual. Déjame hacer aquí otro un breve paréntesis para hablar un poquito sobre lo que te estaba diciendo hace unos minutos. Hemos generado una comunidad de oración en donde estamos nosotros generando esas interacciones rápidas con el Señor. ¿Cómo? Muy bien, pues a través de una manera muy práctica y muy sencilla, es que en un grupo de WhatsApp estamos reuniéndonos para poder distribuir una reflexión diaria de 10 minutos, un audio que tú puedes estar escuchando de camino a la misa, o la reflexión es sobre las lecturas de la misa. De esa forma vamos a estar, o estamos ya ahora, pues ayudando a que podamos a echarnos un clavado en la misa, echarnos un clavado en las lecturas de la misa, pero con un enfoque empresarial. ¿Qué es? ¿Cuál es el enfoque? Es la reflexión del empresario de fe en torno a la lectura de la misa. Entonces, bueno, pues en la descripción viene el link y pues te encargo que entres para que también a través de esta comunidad puedas recibir notificaciones del webinar que vamos a tener sobre cómo plasmar la voluntad de Dios en la estrategia de mi empresa. Y de esa forma, cumplir nuestra encomienda en nuestra vocación de ser empresarios de fe, llamados a hacer la voluntad de Dios en la empresa que el Señor nos ha mandado. Muy bien, cerramos el paréntesis y continuamos con este punto, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que la parte de la excelencia tiene que ver con extender el reino como punto número uno. Nosotros como reyes del Antiguo Testamento, que son ahora los empresarios, es una teoría que por ahí un buen amigo me decía, oye Mike, fíjate bien y cómo los principios que debemos de seguir nosotros como empresarios de fe se pueden leer perfecto en los reyes del Antiguo Testamento, en donde habrá los menos, ¿verdad? Los buenos reyes y también malos reyes que nos dicen, oye, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Por qué lo debemos de hacer? ¿Y qué no deberíamos de hacer y por qué? Yo te invito a que si uno de los frutos de este podcast es pues hacer que abras la Biblia, yo te invito que te puedes echar un clavado en esas historias fascinantes y pedirle al Señor realmente la gracia de esa sabiduría. El que pide, recibe. Entonces, pedirle al Señor la gracia y como dice Juan, el que le falte sabiduría, que la pida, pero que no la pida como pues esos hipócritas, ¿no? Que piden sin esperar recibir. Entonces, pide esperando recibir la sabiduría y el Señor va a dar tal cual. Es una promesa que viene en la Biblia. Entonces, pidamos esa sabiduría y metámonos al Antiguo Testamento a ver todo lo que tenga que ver con reyes. Y va a ser un manual perfecto de cómo debería de comportarse y cómo no debería de comportarse un empresario de fe, un empresario consagrado en nuestros días, ¿no? Muy bien, pues punto número 1 es extender el reino. Número 2 es dar gloria a Dios. Hombre, son principios quizá que parecen muy sencillos, pero que en la práctica son tremendamente difíciles. Es complejísimo. Es decir, dar gloria a Dios. Entender que todo lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios. Aparte de que tenemos que extender el reino, que no podemos hablar de muertitos, tenemos que entender que todo lo hacemos para dar gloria a Dios. En Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14, leemos, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Y yo soy
quien te envía. Y aquí hablando sobre Gedeón y su historia, la real historia de 300, en donde estás hablando que Gedeón era un empresario, era un panadero, era el que pues hacía panes en su pueblo, y básicamente tenía sueños. Y pues básicamente el Señor le llama a guerrear. Él no era un hombre de militar, no era un hombre del ejército de armas, por así decirlo. Era un empresario panadero, ¿verdad? Pero el Señor le dice que tiene que ir y pues él va. Él iba básicamente, pues traía un ejército, montó un ejército y pues iba a guerrear. En ese sentido, pues el Señor de alguna forma le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que preguntarle quién quiere pelear, porque iban a guerrear contra una fuerza enorme, formidable de 135,000 hombres. Y entonces, bueno, el Señor le dice a Gedeón, habla a Gedeón. Y un empresario de fe, un empresario consagrado, un empresario que tiene el amor de Dios, un empresario que tiene esa comunicación con el Señor. El Señor le dice, son demasiados, pregúntale quién tiene miedo, y el que tenga miedo, se vaya. Listo, pues preguntó, y se fueron muchísimos. Dijo, no, aunque no, ¿verdad? No vale la pena. Fueron muchísimos quedando, no recuerdo cuántos, 1,500 hombres, y el Señor dijo, aún son demasiados. Aún son demasiados, porque no quiero que se diga que de alguna forma fue el ejército de Gedeón el que nos dio la victoria. Tiene que decirse que fue el Señor. Y entonces dice, mándale tomar agua al río. Y quien tome por un lado, pues ese se queda, el que tome por el otro se tiene que ir. Entonces todavía más, aunque era gente que quería ir, que no tenía miedo de ir, que no tenía miedo de morir por su pueblo, pues aún así, su casa. Y se quedaron con 300. Nada más 300 contra una multitud de 135,000. Cuando llegó Gedeón, fueron a explorar Gedeón y otras personas más, fueron a explorar el campamento del ejército invasor de 135,000 hombres y pues oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido y le decía, soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestros campamentos y chocaba contra una tienda y la derribaba. Y su compañero le respondió, no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. El Señor le concedió a un impío, a un pagano, a un soldado invasor, le concede la gracia de revelarle el significado del sueño, porque solamente Dios puede revelar el significado de los sueños. Solamente el Señor. Y nos damos cuenta que le da revelación a cualquiera. Y entonces, el mismo sueño es interpretado por otro soldado, hablando sobre Gedeón. Y Gedeón era el panadero. Por eso hablaba sobre el pan de cebada que llegaba y rompía una de las campañas, ¿no? Es decir, que rompía, chocaba contra una tienda y la derribaba. Es decir, chocaba contra la campaña invasora y la derribaba, la destruía, la aplastaba, ¿no? Y eso es lo que el Señor le da para interpretar un sueño como este al soldado. Pero al decirlo, lo escucha Gedeón y su acompañante y se llenan de celo. O sea, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó en ese momento y adoró. Se inclinó ante el Señor y adoró al Señor. Cuando Gedeón recibe esta revelación. Volvió al campamento de Israel con los 300 y dice, levantaos porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Increíble. Ahí es entender que la victoria, al final, bueno, definitivo, te animo también a leer la historia de Gedeón, que es hermosísima. Y entonces, bueno, pues hacen algo también muy astuto, donde rodean completamente con los 300 hombres, como que les alcanzó, rodearon el campamento de los 135,000 hombres. Y entonces empiezan a hacer un cierto ruido
de ataque, ¿no? Como si hubiera un ejército completo mayor rodeándolos. Y entonces empieza a haber pues toda una confusión, se levantan los soldados exaltados del campamento de Medián exaltado y empiezan a correr por todos lados y a matarse entre ellos y a huir del lugar despavorito, diciendo, bueno, pues ahí viene Gedeón, porque aparte se corrió la voz de que Gedeón venía e iba a romper la campaña enemiga y iba a acabar con ella. Entonces, es hermosísimo esto, pero al final era todo para darle gloria. Es decir, si nosotros vamos a avanzar en la empresa, es porque Dios lo quiere. Y de la mejor forma como Dios lo quiere. Así es como el Señor está haciendo. Te digo una cosa, algo pasó y que ya lo he contado durante este enero. Déjame decirte que durante diciembre pues, no suele haber cierres. Y entonces, bueno, pues no teníamos un cierre, es decir, que hacer un onboarding, poder traer una nueva cuenta a la empresa, lo cual nos daría pues, los recursos necesarios para diciembre. Hay que recordar que esta empresa es muy pequeña, acaba de comenzar, el Señor la ha pedido, la ha suscitado, a pesar de que nosotros hemos hecho consultoría por los últimos 20 años, el Señor ha suscitado empresarios de fe dedicados solamente para el hacer crecer a las empresas de empresarios consagrados. Básicamente ese es nuestro objetivo, nuestro principal objetivo. Y pues para nosotros estamos apenas comenzando. Entonces, pues nos queda diciembre como un hueco y que es normal. En la industria de la consultoría es muy normal que en los diciembres pues nada se mueva. Entonces no íbamos a realmente tener ningún tipo de ingreso durante diciembre. Y entonces pues nosotros planeamos un webinar, hacer un webinar para poder promocionar un curso que pues ayudara a los empresarios de fe a entender realmente cómo plasmar la voluntad de Dios en sus compañías y poder de alguna forma también fondear pues, ese paso de diciembre, ¿verdad? Todos los gastos que se tienen que hacer para todo el equipo que tenemos en las oficinas que tenemos en Ciudad de México y en Monterrey. Entonces, pues dicho esto, hubo un momento en donde el Señor me dice, tienes que dar gratis este curso. Yo decía, pero Señor, no puede ser, no puedo dar gratis este curso. O sea, los pocos ingresos que podamos tener los necesito para eso. El Señor dice, tienes que dar gratis. Entonces, bueno, tenemos una junta con nuestro responsable, una empresa que nos ayuda, otra empresa que nos ayuda con el tema de la estrategia de marketing, que no son empresarios de fe y no tienen este contexto. Y yo digo, Señor, está bien, pero háblame a través de esta persona que nos está ayudando. Y pues platicando con esta persona, mostrándoles el escenario, nos dice esta persona, ¿sabes qué? Yo creo que dado que es diciembre, deberías de esperar con el lanzamiento, aplazar el lanzamiento para enero, quizá febrero del próximo año. Y pues le pregunto, ok, está bien. Sí, yo creo que te va a servir mucho para sacar el webinar con más tiempo y demás. Y todos los preparativos, úsalos como quiera. Y inicia ya los cursos. Pero estos cursos, ¿por qué no los das gratis? No lo podía. No podía creer que esta persona estaba confirmando lo que Dios nos había dicho de una manera muy, muy difícil para nosotros, que yo no lo podía creer, no lo podía aceptar. Decía, sí, tienes que darlo gratis. Entonces, pues yo estaba realmente muy, muy acongojado y quizá es lo mismo que Gedeón, cuando decía, oye, no, pues ya son muchos, ahora mándalos tomar agua y los que tomen por este lado los mandas a su casa. O sea, ni esas personas. Eran 300. El Señor decía, para que se note que soy yo el que está llevando adelante esta obra. Y entonces, bueno, pues estaba yo ahí como muy acongojado, los di gratis, empezamos el curso con gran éxito, un exitazo tremendo. Y todas las personas que entraron gratis, pues realmente fue muy satisfactorio el poder trabajar para todas estas personas y el ayudarles a crecer sus empresas y a, sobre todo, plasmar la voluntad de Dios en sus empresas. Pero teníamos un tema, ¿verdad? Había comenzado diciembre y no teníamos un cierre para nada y no teníamos ningún tipo de ingreso durante todo este mes. ¿Qué iba a ocurrir? No sabía.
Pero bueno, pues estábamos ahí. Me acuerdo que fui a un centro misionero que se llama el Centro Guadalupe, de la Virgen, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Íbamos a orar por niños con cáncer. Y en eso me llega un... Me dice, Mike, el inicio que íbamos a tener en enero, ¿tú crees que lo podamos tener en diciembre? Una consultoría de high ticket. Buenísima para nosotros. Digo, claro que sí. Dice, pero tenemos una prerrogativa. ¿Tú crees que pudiéramos iniciar el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe? Digo, wow, el Señor da la victoria. Y por eso hay que dar gloria a Dios. Y yo dije, claro que sí, ¿no? Y con eso tuvimos suficiente para pasar todo el año. En la consultoría fue hermosísima. Y pues el Señor nos proveyó. Por ahí del 20 de diciembre, todavía más posible, pues tuvimos que hacer algunos pagos, obviamente, por todo este setup y todo lo que ha sucedido realmente en la situación de pues todo lo que ha ocurrido con mi hija, todo el tema del tema de salud. También el Señor pues sacó de la cama de una manera, teniendo una hemiplegia y una meningitis, falla renal, falla hepática, pues oran por ella en el nombre de Jesús. Mi hija se levanta, pero también deja todo una estela de situaciones financieras complicadas. Tuvimos que hacer algunos pagos y estamos un poco apretados, pero es normal para terminar los diciembres apretados para un consultor como somos nosotros y tenemos 20 años en la industria. Pues en ese momento días después, marca otro empresario que quería empezar su consultoría en febrero, pero pidió permiso para empezarla a pagar desde. Entonces, con ese último pago, pues habíamos completado para terminar perfectamente ya el año con todo lo que necesitaba, dando gloria a Dios. Y el Señor me dijo en oración, yo no te necesito para que tu empresa, Empresarios de Fe, tenga éxito, ni siquiera para que sobreviva. Y me llama mucho la atención porque en este segundo punto es justo eso, es dar gloria a Dios. Es el mismo caso de Gedeón, es quitamos a toda la gente porque no se vaya a decir, y en este caso es lo mismo, no se vaya a decir que Mike es la clave del crecimiento de esta empresa. Nada es dar gloria a Dios. Todo lo que ocurre es dar gloria a Dios. Y contar este testimonio es dar gloria a Dios, de que Dios hace la obra. No somos nosotros como empresarios de fe y empresarios consagrados. No son nuestras habilidades, no es nuestro máximo esfuerzo. Es el Señor en todo momento animando a su empresa cuando se sigue la vocación a la cual hemos sido llamados. Muy bien, pues lo cuento esto como con la intención de dar gloria a Dios. Y finalmente es cumplir la misión. Es entender que nosotros somos llamados a cumplir una misión. En Judith, capítulo 13, versículos del 4 y el 5, dice, entonces Judith se paró junto a la cama de Holofernes. Oró en voz baja y dijo, Dios mío todopoderoso, lo que voy a hacer es por el bien de Jerusalén. Te pido que lo aceptes con agrado. Este es el mejor momento para que ayudes a tu pueblo y para que yo lleve a cabo mi plan, mi misión. Ha llegado la hora de matar a los enemigos que han venido a destruirnos. Judith es un ejemplo hermosísimo también del seguimiento a la voluntad de Dios. Judith es una viuda de un empresario de fe, en donde pues Judith vivía en la mansión que le había dejado su esposo antes de fallecer, pero ella vivía en el piso superior, había puesto una tienda y en esa tienda ella hacía oraciones y ayunos. Entonces vivía en pobreza y en castidad, en medio de pues la mansión que le había dejado su esposo, que había sido muy rico. Pero ella pues vivía en pobreza, en obediencia y en castidad en medio de todo. Viene un invasor a Jerusalén, sitia Jerusalén, y entonces no sabían exactamente qué hacer. Y entonces, bueno, pues los
los, sabiendo que ella hacía ayunos y tenía sabiduría, los ancianos, los sabios del pueblo se juntan alrededor de ella los cita en su casa y están hablando sobre qué van a hacer. Y entonces ella idea un plan que casi muy al estilo del 007, literalmente, pues lo ejecuta. En donde pues ella hace ayunos, hace oraciones, se viste muy bien y va con una criada a ver a Holofernes, a ese general que traía la encomienda. Y entonces, bueno, pues con mucho valor sale de las puertas de la muralla de Jerusalén y se encamina hacia el campamento enemigo. Una mujer con su criada, con su esclava, ¿no? Y obviamente que los centinelas, es súper extraño lo que está pasando, y ella, pues viéndose muy hermosa, pide hablar con Holofernes. Y entonces ya hablando con Holofernes, pues organizan una fiesta, ¿verdad? Y ella se queda haciendo ciertas cosas, ejecutando un plan en donde ella pues todos los días sale a orar y hacer pues todas sus abluciones y demás al Señor, y regresa a su tienda y se queda algunos días en ese campamento, genera una confianza y luego se organiza un banquete en donde ella está presente y pues todos los invitados comen y beben hasta el hartazgo, pero ella no. Al final, pues pide quedarse con Holofernes. Holofernes obviamente acepta, creyendo que era otra la intención. Salen todos de la tienda, se queda con Holofernes, sigue pues tomando muchísimo y al final se queda dormido Holofernes. Y ahí es donde Judith emite esta palabra: Dios Todopoderoso, lo que voy a hacer es para el bien de Jerusalén. Te pido que lo aceptes con agrado y este es el mejor momento para que ayudes a tu pueblo y para que yo lleve a cabo mi plan. Ha llegado la hora de matar a los enemigos que han venido a destruir. En ese momento, Judith saca un cuchillo, o más bien con la misma espada de Holofernes, le corta la cabeza a Holofernes con una canasta y la lleva de regreso a Jerusalén. Cuando el ejército enemigo se da cuenta de lo que está pasando a la mañana siguiente y la cabeza de Holofernes es exhibida en las murallas de Jerusalén, el ejército enemigo pierde el ánimo de invasor y toca la retirada para retirarse rapidísimo de ese lugar, sin entender muy bien qué es lo que había pasado. Básicamente, esto es una historia del 007, pero está en la Biblia. Es el libro de Judith. Yo también, igual que los 3 puntos anteriores, definitivo, en este vértice de la excelencia, a ti, empresario de fe, te ruego que vayas a estos libros y puedas empaparte de estas historias, porque este es el plan de salvación. Esto es lo que Dios está esperando en este plan de la excelencia. Tenemos que cumplir una misión dada por el Señor. Una misión que exige que nosotros vayamos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas y seamos luz y que ejecutemos esa misión. Estamos en una batalla y tenemos que ejecutar una misión en un terreno que es pagano, que está hecho para la muerte. Y nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser vida en medio de un ambiente que nos quiere muertos a nosotros y a nuestro pueblo, al reino de los cielos. Es esa conciencia de la misión la que tenemos que tener muy en claro. Esos son, y déjame terminar esta serie de videos con esto, ¿no? Las palabras clave del mundo para un empresario de fe. Sí, hay un éxito, igual que en el mundo, pero el éxito de la misión que acabamos de ver, como por ejemplo la de Judith. Sí hay un éxito, pero no es el éxito que tú esperas, es el éxito del Señor. Cuando a Santa Teresa de Calcuta le dijo un reportero: Madre Teresa, es hermoso lo que usted hace de cuidar a los pobres de los más pobres, pero en India hay muchísimos pobres. ¿Usted se espera algún día poder acabar con esa pobreza? Y decía la Madre Teresa: yo no he venido a tener éxito, he venido a hacer la voluntad de Dios. Refiriéndose a esto, he venido a cumplir una misión y es el éxito de la misión lo que estoy buscando. Quizá el mundo ve otra cosa, así como Judith ve una mujer hermosa,
que no sabe cuál es la misión y que no entiende siquiera la envergadura que tiene ya esa misión en una persona como Judith, ¿no? Pero es cumplir la misión. Y sí, es buscar la riqueza, pero es de Jesús. Mi riqueza no es de este mundo, es de otro mundo, ¿no? Y quizá es usar la riqueza como Judith, ¿no? Vivía en la casa de su, en esa mansión de su esposo, ¿no? Pero en una tienda haciendo oraciones y ayunos. Entonces, es sí la riqueza, pero es usar la riqueza en poder, en una libertad de usar nuestros recursos para la consecución de la misión, ¿no? Es también tener libertad para hacer mi voluntad. Bueno, en las palabras clave para el mundo de empresario de fe es tener la libertad para hacer su voluntad. Es libertad para hacer su voluntad. Es Señor, cuídame de los ataques del demonio y libérame de toda opresión que tengo yo en mi alma para hacer la voluntad de Dios. Es libertad para hacer la voluntad de Dios. Tiempo para mí, es lo que dice el mundo, es mi tiempo, es tiempo de Cristo, es lo que dice el empresario de fe. Prestigio, y bueno, acá es el prestigio de ser ciudadano del reino para evangelizar. ¿Cuántas veces he dicho yo, bueno, yo soy un misionero y por eso te pido ayudarte? Es un prestigio que estamos jalando, de decir, oye, yo soy un misionero y dado que soy un misionero, entiende que mi objetivo es hacer avanzar el reino de Dios. Sí necesitamos ese prestigio, pero no es el prestigio que busca el mundo. El poder también está buscando el poder el mundo, pero nosotros estamos buscando el poder del nombre de Jesús para extender el reino y la autoridad para gobernarlo. Lo nuestro no es solamente poder, viene en parejas, es la exucia, la autoridad y el poder, el dínamo, el poder del reino para extenderlo, ¿no? La autorrealización, y en este caso es la autorrealización de ser dichoso, porque escuchamos la palabra de Dios, llegamos y le preguntamos al Señor y la podemos cumplir. Y finalmente el impacto. El impacto, y lo nuestro es el impacto de prenderle fuego al mundo. He venido a que el mundo tenga fuego, a prender fuego en el mundo. ¿Y qué más quisiera que estuviera ardiendo? Pero tengo un bautismo que tengo que realizar. Y siento angustia hasta que esto suceda. Entonces, básicamente es eso. Nosotros poder ser instrumentos del Señor para poderle prender fuego al mundo y causar el máximo impacto. Pero no vamos a lograrlo si no cumplimos nuestra vocación de ser empresarios de fe. Empresarios consagrados y en mi caso, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Te pido, si tú estás escuchando el día de hoy, te pido por favor que ores por mí. Que ores por mí, por Mike Morales, para que pueda cumplir la voluntad de Dios, para que pueda ser fiel en este llamado a ser un empresario consagrado, un empresario de fe, para que pueda nuestra compañía Empresarios de Fe ir adelante promoviendo y predicando esta vocación tan hermosa, que es poco conocida, que es muy como Judith, ¿no? Que es muy conocida, es poco conocida, es un 007, ser un agente secreto de alguna forma para cumplir la misión del reino, de salvar esas almas para el Señor. Porque si nosotros como empresarios de fe, como la compañía consultora Empresarios de Fe tiene éxito, entonces muchos empresarios van a poder entender que su objetivo es llevar a sus colaboradores al cielo y las familias de esos colaboradores van a ser salvadas. Es decir, las generaciones van a ser salvadas. Millones de almas van a llegar al cielo si esta consultora Empresarios de Fe tiene éxito. Te pido que pidas al Señor por nosotros, que intercedas al Señor por nosotros, que intercedas a María, que dediques un rosario para nosotros, para que este canal, Empresarios de Fe, salga adelante y pueda ser escuchado por mucha gente. Te pido también que des like, que también presiones, que te suscribas y que presiones la campanita para que te llegue las notificaciones de cada una de nuestras entregas. Y te pido, por favor, que seas un misionero digital y que
puedas tomar el link de este video y puedas distribuirlo a todos los empresarios de fe que tú creas que les vaya a servir algo como esto, entender cuál es su vocación como empresarios de fe. Te doy gracias por que has estado hasta aquí. Te doy gracias por todas tus oraciones por adelantado, o si ya has estado pidiendo por nosotros, te doy gracias. Y por favor, comenta en los comentarios todo lo que piensas acerca de esto. ¿Qué significa para ti? Esta es la pregunta número 1 que quiero que me la pongan en estos comentarios. ¿Qué significa para ti ser un empresario de fe? En tus propias palabras. ¿Ya viste lo que significa la estructura que le hemos puesto, que nos ha revelado el Señor sobre el vértice de amor de Dios, amor a nuestro prójimo y la excelencia? Pero yo quiero escuchar de ti. ¿Qué significa? A ti, empresario de fe, ¿qué significa tu vocación? ¿Para qué crees que Dios te ha llamado? Y antes de contestar esta pregunta en nuestros comentarios, por favor, ve al Santísimo. Y el fruto de este capítulo es que tú estés en el Santísimo preguntándole, Señor, revélame a mí cuál es mi vocación como empresario. ¿Qué significa para mí ser empresario de fe? Revélame. El Señor te va a contestar. Entonces ven, vuelve y comenta en los comentarios cuál es el significado o qué es para ti ser empresario de fe, empresario con fe. Vamos a terminar con una oración, toda esta serie de ser empresario de fe, para que el Señor la bendiga. Señor Jesús, te pido por las personas que están escuchando este podcast en este momento. Señor, baja con tu Espíritu Santo. Baja con tu Espíritu Santo para que tú los proveas de todo lo necesario, para que tú les reveles, Señor, en su corazón y en sus mentes, todo lo que tú quieres para su vida. Te pido, Señor, que los armes con la armadura del cristiano, con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, los lomos y el cinturón de la verdad, las sandalias de predicar el evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra, para poder tener excelencia en el mercado, para que tú puedas, Señor, darles lo necesario a las empresas que tú les has encomendado a estos empresarios de fe, para poder ser referente de la industria y para poder hacer a sus competencias irrelevantes, para que ellos puedan tener una comunidad de colaboradores que puedan llevar como feligreses en una parroquia particular. Y sobre todo, para que ellos puedan experimentar en sus propias personas ese amor tuyo, Señor. Para que tú puedas transformar sus corazones, para que tú puedas transformar sus familias, para que tú puedas transformar sus equipos de trabajo, sus gerentes, para que tú puedas, Señor, también separar como nación santa, como territorio santo apartado para ti, sus lugares de trabajo, para que tú puedas erradicar todo el mal que pudiera estar enraizado en sus empresas. Te pedimos que esta oración sea poderosa y que sea liberadora de toda persona que esté escuchando, de todo empresario de fe, empresario consagrado que esté escuchando este podcast el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Te doy gracias, querido empresario, por llegar hasta este momento. Te pido que, como ya te decía antes, que pidas por este apostolado, por esta misión digital de poder extender el reino de los cielos. Te pido que también compartas para que otros más para que podamos llegar a más empresarios. Muchas gracias. Te veo a la próxima y viva Cristo Rey, viva. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.